Seguimos presentando a los candidatos a presidente o presidenta de la Junta de Extremadura. En este caso nos acompaña el candidato número uno en las listas de Levanta Extremadura, Estanislao Martín. Estanislao, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Lo primero, para el que no te conozca, aunque llevas tiempo ya en esto de la política, ¿quién es Estanislao Martín? ¿A qué se dedica? ¿Y qué le hizo meterse en política? Pues soy una persona de 59 años, casado con 2 hijos, natural de Las Hurdes. En primer lugar, perdóname, estamos en Te iba a preguntar ahora mismo una por renovación, por una ello. renovación de los incendios en Las Hurdes. Cada vez que hay un incendio en Las Hurdes sufro considerablemente, incluso en alguna ocasión han aflorado lágrimas en mis ojos. Es una pena, hay que investigar quién ha sido el culpable de este incendio, no puede quedar sin llevarlo ante la justicia, pero también no pueden quedar los responsables de la gestión del monte en Las Hurdes y en el resto de comarcas madereras de Extremadura, porque se está haciendo una gestión nefasta. Hay muchísimo material inflamable en la zona, no se está limpiando, no se está permitiendo que la gente de las comarcas puedan beneficiarse del monte con esa ganadería extensiva que había de cabras históricamente, que mantenían limpio el monte. No se están dando peonadas en el monte para mantener limpio estas extensiones de pino. No se está buscando una alternativa al pino, que es una especie muy inflamable, y consideramos que esa gestión también tiene unos responsables, y más que suspender las campañas como están queriendo algunos, más que ir a sacarse fotos al lugar del incendio, lo que hay que hacer es una gestión a diario durante todo el año para prevenir los incendios, no solamente en Las Hurdes, sino en todas las partes de Extremadura. Que estamos completamente de acuerdo, ¿no? Que cambien la gestión, pero que recordemos que el incendio tiene toda la pinta de ser intencionado una vez más, es decir, que hay gente que quema a sabiendas nuestros bosques en Extremadura. Toda la justicia contra ellos también. Efectivamente, es lo que... Una cosa no quita la otra. Lo que acabo de decir, que efectivamente una mente criminal, que yo considero que está pensando en producir un perjuicio a nuestro monte, a las superficies arbóreas de nuestra región, para impedir de alguna forma el que se pueda conseguir o rescatar esa plusvalía una vez que los pinos ya están en un momento en el que se le puede explotar por la propia corta. El ponerle un chisquero, un mechero o una mecha y provocar este incendio, que además en Las Hurdes, por la propia situación de las alquerías, es además un peligro que afecta a la población, que afecta a las personas que viven en las alquerías, que en este caso pues han debido ser también evacuadas. Hay que recordar el incendio del año pasado en la zona de Ladrillar, Cabezo, que se pasó a la parte de Salamanca, en el que también hubo muchos problemas de peligro para la población. Y yo, quisiera y deseo que no haya absolutamente ninguna víctima civil, porque esto ya sería declamar no solamente al cielo, sino declamar y poner una querella para investigar todo el tratamiento que se está haciendo con el monte en la comarca de Las Hurdes y en la comarca del norte de Extremadura. Pues un urdano, lógicamente, lo siente más cerca, lo siente más en sus carnes. Todos sentimos lo que está pasando, lógicamente, en las Hurdes, que se controle cuanto antes ese incendio. Pero nos decía, es un urdano, camino de los 60, con 2 hijos, casado y... Soy abogado de profesión. ¿Y en política por qué? Licenciado en la Universidad de Extremadura, trabajando en Cáceres desde hace 32 Sí. años. Y en política, pues por sí, pues es que viene todo de la mano. Yo me inicié creando asociacionismo cultural en Las Hurdes con 16, 17 años, para cambiar la mentalidad no solamente de la gente de Las Hurdes, que éramos plenamente capaces de recuperar el destino de nuestra propia comarca, sino para cambiar la opinión que se tenía de la comarca en el resto de España. Por analogía, y cuando me vine a estudiar a Cáceres, pues yo quería trabajar para cambiar la situación de Extremadura
y para cambiar también la opinión general que se tenía de Extremadura como una tierra pues olvidada, desértica, en la que bueno, pues no había en muchas posibilidades de construir una vida allí. Y yo quise venir a Extremadura y quise instalarme en Extremadura y quise trabajar en Extremadura después de haber estado estudiando fuera, en Toledo, etcétera, etcétera. Y quise meterme a trabajar por un partido regionalista, desde un partido regionalista a crear las juventudes en aquel momento de Extremadura Unida, de la que fui el primer presidente, y no quise, ya veía venir lo que iba a ocurrir en nuestra región, que con los partidos de ámbito estatal, aunque se denominen y se pongan el apellido extremeño, son partidos de ámbito estatal, no íbamos a conseguir nada. 39 años después de iniciarme en política, casi 40 años desde que está la autonomía y el Estatuto de Autonomía, seguimos estando igual. Evolucionamos de una forma natural, pero no evolucionamos como más que las otras comunidades autónomas porque estábamos mucho más atrás y seguimos siendo región objetivo 1 de la Unión Europea. Y con un regionalismo muy dividido en estas elecciones autonómicas. Bueno, yo considero que no está el regionalismo dividido. El regionalismo está unido en Levanta Extremadura. Bueno, el regionalismo histórico, cada uno... Extremadura Unida, extremeños, que somos los que hemos demostrado que estamos aquí luchando. Todo lo que han ido pasando están aislados, nos cuentan a los oyentes el mismo discurso. Ellos son los regionalistas reales, los regionalistas verdaderos. La pregunta se la hago a todos: ¿por qué no ha habido esa unión? ¿Qué les separa a unos regionalistas o denominados de regionalistas de otros? Yo te puedo decir que desde que salí reelegido secretario general el 12 de marzo de 2022 en la localidad de Burguillos del Cerro, aquí en la provincia de Badajoz, me puse manos a la obra para unir al regionalismo. Yo tuve en el mes de abril a 6 partidos en una reunión en Cáceres, 6 partidos que en aquel momento, y está grabado, dijeron que estaban dispuestos a la unificación. Esos 6 partidos. Nosotros hemos estado desde Levanta Extremadura hasta última hora, prácticamente hasta que teníamos que presentar las listas, sin decidir quién era el candidato, precisamente para dejar abierto que cualquiera que viniera pudiera tener las mismas opciones que los partidos de Levanta para ser el candidato a la presidencia de la Junta. Nosotros hemos cedido hasta lo indecible algunos partidos nuevos que no tienen tradición ninguna, que no pueden demostrar nada, que lo único que dicen es que ellos no tienen mochila, pero que de regionalismo puede ser regionalista alguien que se va a buscar a una persona de candidato en Badajoz y a Sevilla, y que echa de menos o ignora a su propio candidato ya elegido en la localidad de Badajoz. Ese es un regionalista que además pone a un imputado que acaba de salir de la cárcel y que está acusado, y que precisamente hace 2 días nos hemos enterado de que se le piden 15 años de cárcel y un montón de indemnización. ¿Puede ser esa persona candidata por un partido regionalista cuando ni tiene tradición en Extremadura, cuando dice que es sevillano y cuando dice que es un Jesús Gil y que iba a hacer lo mismo que Jesús Gil en Badajoz? ¿Vosotros creéis que esas personas que llevan a estos candidatos se pueden denominar regionalistas? Pues yo no. Se refiere a Joaquín Parra, candidato a la alcaldía de Badajoz, que ya estuvo en estos micrófonos por Juntos por Extremadura, en Badajoz en este caso. Me hago el lío con los regionalistas a veces. Vamos a hablar de programa, vamos a hablar de los 4 años, de 2023-2027, y cómo desde el regionalismo entendéis que se pueden regenerar muchas cosas en Extremadura y darle la vuelta a otras que se están haciendo. Hablamos, si te parece, en ámbito sanitario, que es una de las mayores preocupaciones que tiene, yo creo que todo el país, los extremeños también en particular. ¿Qué se está haciendo mal o no se está haciendo bien a juicio de Levanta, y cómo deben ser los cuatro próximos años? Bueno, nosotros hemos dicho, lo vamos a repetir aquí para la gente que no se haya enterado. Pues vosotros habéis sido muy críticos con el consejero, que os habéis pedido la dimisión en muchas ocasiones. Exactamente, hemos pedido la dimisión, y además ahora ponemos como condición que en el caso de que los regionalistas de Levanta por Extremadura tengamos alguna repercusión y hay posibilidades de superar ese 5% para estar en la Asamblea de Extremadura, si Guillermo Fernández Vara quiere hablar con los regionalistas de Levanta,
En primer lugar, tiene que garantizar que el consejero o vicepresidente de la Junta, señor Vergeles, va a desaparecer del ámbito del gobierno. Creemos que la gestión es nefasta. No hay nada bien hecho ni en la gestión de los hospitales, ni en la gestión del personal, ni en la gestión de las listas de espera, ni en la gestión de, bueno, pues de los puntos de atención continuada, de los centros de salud de los locales, de las infraestructuras hospitalarias. Es decir, no hay nada bien hecho en materia sanitaria. Y además, bueno, pues se han cerrado, por ejemplo, en la provincia de Cáceres, en el Hospital Universitario de Cáceres, que es medio Hospital Universitario de Cáceres, un servicio que estaba equipado con los últimos, con la última tecnología en quirófanos híbridos, como es el servicio de angiología y cirugía vascular, que ha sido objeto durante los últimos 2 años y medio en la Asamblea de Extremadura de preguntas por parte de diputados de Ciudadanos, de otro tipo de diputados, de cuándo se va a abrir. Está diciendo que cuando tengan personal. Sin embargo, hemos comprobado que no se está buscando ese personal. Incluso que Levanta Extremadura tiene tres personas especialistas en angiología y cirugía vascular que están trabajando en otros hospitales, que estarían dispuestos a abrir mañana mismo el servicio hospitalario de Cáceres. Un servicio que se ha cerrado en plena pandemia, con los problemas que daba el virus en relación con el tema de la cirugía vascular. Vamos a seguir con el tiempo. Tenemos el tiempo que tenemos. Yo quiero hablar de grandes asuntos, no solo en el ámbito sanitario, sino otra preocupación y que también está movilizando, que se está movilizando el campo, la agricultura, la ganadería en Extremadura, el sector básico de momento, hasta que lleguen esos grandes proyectos de los que hemos hablado en esa legislatura. Si terminan llegando, parece que tenemos que seguir tirando de nuestro campo, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que estén en pie de guerra, entre otras cosas por las ayudas, por la PAC, por la sequía, por un montón de cosas. Futuro del campo extremeño. Efectivamente, nosotros consideramos que es un sector estratégico, la agricultura y la ganadería de Extremadura, que tiene que tener un acompañamiento de la administración, y un acompañamiento de la administración no solamente a nivel de dinero, que también, sino pues que hay que mirar un poco el tema de las inspecciones, sobre todo en materia ganadera, puesto que se están sacrificando innecesariamente pues muchas reses. Nosotros consideramos que hay que seguir industrializando el sector agroganadero en Extremadura, que hay que poner en acción el campo extremeño, que hay que seguir reforestando, que hay que fomentar las energías renovables en el campo, que hay que conseguir la generación de biodiesel, de metano en estas explotaciones agropecuarias, que tenemos que seguir fomentando la marca Extremadura, incrementando el número y la variedad de productos, que tenemos que permitir el acceso de agricultores y ganaderos a los mercados de abastos en desuso, que tenemos que apostar por la agricultura ecológica y la ganadería en libertad, porque tienen más valor añadido, y porque tenemos que implementar, y esto es una cosa muy importante en la que estamos nosotros invirtiendo mucho en esta campaña electoral, tenemos que ir implementando métodos complementarios para nuevos cultivos. Tenemos que utilizar la biotecnología. El apoyo de la universidad en esto es fundamental, en promover investigaciones que sean realmente útiles para el campo. La biotecnología nos puede ofrecer cultivos que son resistentes a la sequía y que pueden ser referencia en Europa. Tenemos que aplicar proyectos de acuaponía, huertos verticales, cultivos hidropónicos y recuperar el ciclo del agua. Es fundamental la formación y que la universidad se implique en el campo extremeño. Es fundamental que le demos una vuelta. No podemos seguir utilizando los mismos sistemas que se han estado utilizando hasta ahora en el tema de agricultura. En materia de pastos, si os dais cuenta, y yo que acabo de venir por la carretera Cáceres y Badajoz, pero vamos por cualquier carretera, si vemos en las cunetas
en las cunetas están llenas de hierba y de plantas forrajeras. Incluso en las cunetas se ve incluso fresca la hierba. Sin embargo, en el campo está totalmente árido. ¿Por qué? Pues porque no se reservan determinadas superficies para fomentar la regeneración de estas plantas, y poco a poco se va empobreciendo la tierra y va perjudicando el campo. Hay ejemplos en Chile y en otros países que se pueden implementar perfectamente en Extremadura para tener muchísimas más plantas forrajeras para alimentación del ganado, que supondrán un menor coste para su alimentación. Ese es el campo, la ganadería, la agricultura de toda la vida en Extremadura, que nos explican desde Levanta, quieren que se mejore, que se modernice. ¿A qué le suena su partido los macroproyectos? Cuando hablamos de vertedero en Salvatierra, cuando hablamos de mina de litio en Cáceres, cuando hablamos de mina de diamantes, cuando hablamos de Elysium City. Pues me suena a humo, me suena mucho a humo, a especulación, a ser una zona de sacrificio. Extremadura no puede y no podemos seguir, y esto se lo hemos criticado al Partido Socialista, que esté fomentando o intentando vendernos la moto de que van a venir grandes proyectos que en principio, y lo único que sabemos es que vienen pidiendo dinero, y vienen pidiendo financiación, y vienen pidiendo subvenciones, como por ejemplo la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que viene el presidente del gobierno a decirnos que va a tener financiación del PERTE, y 2 meses después nos enteramos que lo dejan fuera del PERTE. No tienen financiación, no se están moviendo sociológicamente y económicamente las comarcas para aceptar a estas grandes estructuras, porque nadie se las cree. Aquí se ponen primeras piedras y se olvida de la segunda piedra en unos pocos de años, y en algún caso se olvida tanto de la segunda piedra que, como en el caso del Elysium, se pone en el 2013 y se vuelve a poner una primera piedra en el 2023. Por supuesto que la mina de litio en Cáceres, nosotros estamos radicalmente en contra, porque una mina que esté a 800 metros del santuario de la Virgen de la Montaña y a menos de 2 kilómetros de una ciudad patrimonio de la humanidad, en la que se está invirtiendo muchísimo dinero en turismo, en hoteles de 5 estrellas, en ese gran complejo budista que se quiere hacer en Cáceres, es espantar a ese turismo. No se pueden hacer políticas contradictorias. Nosotros creemos que la mina es exclusivamente un tema para ganar dinero en bolsa. Actualmente son 45 millones de acciones los que tiene la empresa promotora, que valen a 12 céntimos la acción. En el momento en que tengan pudieran tener el permiso de explotación, esas acciones se iban a disparar. Especulación pura y dura, y no sabemos en qué manos caerían esta empresa de ponerse en funcionamiento esa mina. Y desde luego las garantías ninguna. Hay que exigir al máximo todas las garantías antes de dar un permiso de exploración o de explotación, y sobre todo eliminar las minas a cielo abierto. Dos asuntos más, dos asuntos globales más. Al último dejaremos el empleo en nuestra comunidad. El primero, la despoblación. Usted conoce de sobra lo que es una zona rural en Extremadura. Yo creo que todos en Extremadura sabemos lo que son las zonas rurales, mayoritarias en nuestra comunidad. Hablamos de despoblamiento, de zonas rurales con necesidades. ¿Por dónde tiene que venir también el futuro para que no perdamos población y para que las zonas rurales dejen de ser en muchas ocasiones lo que son frente a otras zonas de Extremadura? Hay que plantear algo fundamental, y es, si queremos mantener las zonas rurales, y en Extremadura las zonas rurales, y en cuanto a turismo y a paisaje, mantenimiento del paisaje, mantenimiento de las estructuras, es absolutamente necesario invertir en la repoblación. Y para invertir en la repoblación no quiere decir que llevemos a indígenas a los pueblos de Extremadura, pero sí que hay que fomentar a nivel impositivo, pues que cualquier persona que quiera implantarse en un pueblo de Extremadura que tenga menos de 1000 habitantes, menos de 2000 habitantes, pues que pueda tener una financiación o una supresión, por ejemplo, de impuestos de transmisiones patrimoniales. Hay que fomentar que se tengan los servicios necesarios
para poder vivir en una localidad. Qué menos que tener una fibra óptica como Dios manda, para poder trabajar incluso desde los pueblos, como hay muchísima gente que estaría dispuesta con esto del teletrabajo a trabajar desde los pueblos, pero si tenemos una fibra que es muy lenta, no se puede llevar a esa situación. Hay que dar servicios, no se puede tener a una población sin servicios bancarios, sin servicios médicos, sin residencias para la tercera edad. Hay que invertir, si se quiere realmente que se mantenga la población en el medio rural, hay que invertir en el medio rural. Y esto no se está haciendo en Extremadura. Y nosotros sí queremos establecer una serie de beneficios para aquellas personas que vivan en un pueblo pequeño, en un pueblo de hasta 3, 4, 5.000 habitantes, que son la mayoría de los pueblos que tenemos en Extremadura. ¿Y cómo se invierte en empleo? ¿Qué habría que hacer con respecto al empleo en nuestra comunidad? Pues en empleo, fundamentalmente, hay que intentar crear empleo no público. Anteriormente has dicho que creemos en los macroproyectos. No se puede invertir en macroproyectos porque ese empleo nunca llega. Hay que invertir en, primero, formación. Tenemos un 36% de gente en riesgo de exclusión. Hay muchos jóvenes que están cobrando las rentas mínimas de inserción o rentas básicas que no tienen formación ninguna para empleo. Están los restaurantes y los bares pidiendo empleados y no tienen empleados para acudir. Y tenemos a mucha gente joven que está cobrando estas rentas de inserción que con una mínima formación profesional podían perfectamente suplir esta situación. Nosotros creemos que hay que promover el emprendimiento, el empleo no público. El empleo público dejarlo para situaciones especiales, pero el emprendimiento, el espíritu empresarial, la creación de nuevas empresas, incentivar la inversión, atraer nuevos inversores a la región, es una forma de impulsar el crecimiento económico, desarrollar mucho más el turismo. Nosotros estamos diciendo que ese turismo que viene podemos utilizar las comarcas asumiendo lo que son competencias en materia de ferrocarril para hacer una malla de ferrocarriles de cercanías para que lleguen a todas las comarcas de nuestra región. Fortalecer la industria local es fundamental. Levantar el pie en las inspecciones, es decir, no se le puede someter al mismo nivel de inspección a una persona que tiene un bar, un restaurante, un comercio en el medio local que pues en lugares y zonas saturadas de industria. Tenemos que invertir en infraestructura, carreteras, puentes, ferrocarriles, incluso el aeropuerto. Tenemos que hacer del aeropuerto de Badajoz un aeropuerto nacional e internacional y que podamos después intermodalmente utilizar medio de transporte bien por carretera o bien por ferrocarril para distribuir a ese personal que viene de otros países a conocer nuestra región. Hay muchas ideas dentro del regionalismo para poner en práctica, ideas que consideramos que no existen en el actual gobierno, ni tampoco las vemos en el posible eventual gobierno del Partido Popular en el caso de que pudieran darle la vuelta a la situación. Estanislao Martín, nos quedamos sin tiempo. En radio el tiempo es el que se nos pasa volando muchas veces. Levanta Extremadura, candidato a presidente de la Junta. En este caso, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte para el próximo 28. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias al electorado extremeño. Consideramos que estamos ahí comprometidos con nuestra región y consideramos que una opción regionalista es una buena opción para representarnos en la Asamblea de Extremadura. Solo le voy a pedir, para finalizar, le estamos pidiendo a todos los candidatos una canción o un cantante o grupo que le llame la atención, que le motive o que lo haya escuchado siempre, que quiera para cerrar esta entrevista. Bueno, pues ponemos a Hueco, que también es paisano de Las Hurdes. Y que también lo estará pasando mal hoy, seguro. Y que lo estará pasando muy mal porque seguramente desde su casa está viendo el humo y está sintiendo lo que están sintiendo el personal de Las Hurdes que está desplazado en Moraleja. Muchísimas gracias, Estanislao.